revelado, su crueldad inesperada y un secreto oculto con su madre me transformaron para siempre. Alejandro respiró hondo aquella mañana, sintiendo el cálido aroma del café y el suave sonido de la marimba que su madre, Doña Rosa, tocaba con destreza. Cada nota parecía un abrazo que lo envolvía, pero detrás de esa melodía había una sombra que lo acechaba. Con 22 años, su vida no era un cuento de hadas. En su barrio humilde de la Ciudad de México, los sueños parecían chocar contra las duras paredes del realismo. Las marimbas sonaban como un eco de lo posible, pero la vida, como bien sabía, rara vez era justa. La realidad de Alejandro se tejía entre los ruidos de talleres mecánicos, deseos ahogados y días interminables en un ambiente que rechazaba cualquier atisbo de ambición. Dejó su pasión musical a un lado por el peso de la economía familiar, y cada día, al regresar de trabajar en uno de esos talleres, sentía su aliento apagarse, su alma silenciarse. En casa, la calidez del abrazo de su madre lo consolaba, pero no podía compartir el torbellino que lo atormentaba por dentro, la culpa, el miedo, el vacío de abandonarse a sí mismo. Un día, durante una tarde cualquiera, escuchó a sus amigos hablar sobre un concurso musical local que prometía impulsar a un artista a la fama. La chispa de la esperanza iluminó su corazón, pero al mencionarlo en casa, notó la preocupación en el rostro de Doña Rosa. ¿Y si te sucede algo, hijo? No necesitamos más problemas, le dijo con la voz temblorosa. La conversación se tornó en un choque de emociones. Alejandro, sin poder contenerse, le preguntó qué pasaba, y entonces, como si una represa se hubiera roto, los secretos salieron a la luz. Por años he vendido lo poco que tengo. Los ajuares de tu abuela, confió ella entre lágrimas. Cada objeto perdido llevaba consigo una parte de su historia, menguando su dignidad por completar la comida del día. La revelación lo hirió como un puñal, su corazón se apretó con cada palabra. De repente, el amor que sentía por su madre se tornó en una carga insoportable. Recorrer el sendero del sueño significaba arriesgar la estabilidad que habían construido juntos, aunque con dolor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro miró a su madre, los ojos llenos de lágrimas y el alma cargada de sentimientos encontrados. ¿Cómo podía dejar todo atrás y perseguir sus sueños si eso significaba que ella continuara sacrificándose? En su mente se desató un torbellino de preguntas. ¿Debería seguir la melodía que siempre había amado o quedarme atrapado en esta complicada realidad que encadenaba a su madre de manera tan cruel? Se sentía como un marioneta entre dos mundos, y cada día que pasaba, la música que una vez lo llenó de vida se desvanecía un poco más. Con el futuro de ambos en juego, Alejandro se encontró en el cruce más importante de su vida. ¿Tendría el coraje suficiente para abrazar su sueño musical y convertir la desgracia en triunfo? La escena quedó suspendida en el aire, dejando al lector con el corazón en un puño y la esperanza de un desenlace poderoso. La mañana siguiente, Alejandro se levantó más temprano de lo habitual. La luz del sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas, iluminando la sencilla habitación donde su madre aún dormía. Aquella noche no logró cerrar los ojos. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente, creando un eco persistente y doloroso. Decidido, salió de la casa con la intención de despejar sus pensamientos, pero la realidad lo golpeó al salir al bullicioso barrio. Las calles estaban impregnadas del olor a tacos y a café, resonando con risas y gritos de niños jugando. Pero para Alejandro, esos sonidos eran un recordatorio de la vida que llevaba, un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras caminaba, sus pasos lo llevaron hacia el taller mecánico donde pasaba la mayor parte de sus días. Ese lugar, que había sido un refugio, ahora se sentía sombrío, como una cárcel que lo mantenía lejos de su verdadero yo. Al llegar, lo recibió su jefe, don Manuel, un hombre de rostro arrugado y manos callosas. Alejandro, ¿qué pasa, muchacho? Te veo perdido, preguntó, notando la tristeza en su mirada.
Solo, reflexionando, respondió Alejandro, intentando ocultar la tormenta que lo agobiaba. Sin embargo, don Manuel no era un hombre que se dejara engañar fácilmente. Conociendo a su aprendiz desde hacía años, se acercó y le habló con sinceridad. Escucha, nunca te olvides de tus sueños. La vida es corta, y a veces hay que arriesgarse por lo que realmente importa. Tu madre quiere verte feliz, no cargando con sus sacrificios. Esas palabras le llegaron al corazón y le hicieron cuestionarse más profundamente. Finalmente, tras unas horas de trabajo, se sentó en un rincón del taller, sacó su guitarra y comenzó a tocar. Las notas fluyeron como un río, llevándose consigo todas las dudas y temores. En ese instante, se sintió vivo de nuevo. Las preocupaciones parecieron desvanecerse, mientras la música lo abrazaba y lo transportaba a un lugar donde solo existía él y su pasión. Sin embargo, esa paz fue efímera. Al regresar a casa, encontró a su madre sentada a la mesa, sus ojos estaban enrojecidos y un rayo de incertidumbre cruzó su rostro al verlo. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó, intentando ocultar su ansiedad. Alejandro sabía que debía hablar con ella, que debía compartir su deseo de participar en el concurso musical. Pero el miedo lo paralizaba. Esa noche, mientras la marimba aún resonaba en sus pensamientos, Alejandro tomó una decisión. Al amanecer, se reuniría con sus amigos. Iría a inscribirse al concurso. Sin embargo, antes de dormir, un ruido sutil lo sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana y vio a sus amigos riendo y hablando animadamente. Esa alegría, ese anhelo compartido por soñar, le dio fuerza. Podía ser parte de algo más grande, y, a pesar de sus dudas, era tiempo de hacerlo. Con ese empuje en su corazón, se recostó. Pero en sus sueños, una imagen le despertó en medio de la noche, la marimba rota, la tristeza de su madre y su sacrificio. Esa visión le hizo darse cuenta de una cosa: no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había postergado. Quizás, solo quizás, el dolor que había cargado empezaría a desvanecerse el día que finalmente diera el paso hacia su sueño. ¿Tendría el valor para enfrentar la verdad y a su madre? La pregunta lo mantuvo despierto, mientras la ciudad dormía en calma, esperando el amanecer de un nuevo día que cambiaría todo. El sol rayó con fuerza el nuevo día, llenando la habitación de Alejandro con su luz dorada. Con un nudo en el estómago, se levantó de la cama decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Sabía que la conversación con su madre no sería fácil, pero sentir que su sueño se acercaba era más fuerte que su temor. Bajó a la cocina y encontró a su madre preparando el desayuno. Su mirada, aún cansada, se iluminó al verlo. «Buenos días, hijo», dijo con una sonrisa, pero Alejandro podía ver el atisbo de preocupación en sus ojos. Se sentó a la mesa. El olor del café recién hecho lo reconfortaba, pero lo que realmente necesitaba era valor. «Mamá, hay algo importante que quiero decirte», comenzó, temblando ligeramente. Las palabras estaban al borde de su lengua, pero siempre parecían escabullirse. «¿De qué se trata, Alejandro?». La voz de su madre estaba cargada de ternura, pero también de ansiedad. Era el momento. «Quiero participar en el concurso de música». «He estado pensando mucho en esto». Su voz se quebró un poco, pero siguió. «Creo que puedo hacer algo grande con esto». Un silencio pesado se instaló en el aire. Su madre dejó de mover las cucharas en las ollas y lo miró fijamente. Las emociones luchaban en su rostro. Luego, su expresión se tornó en confusión y preocupación. «Alejandro, ¿sabes cuánto hablamos sobre tu futuro? Este taller es seguro. La música es incierta». Ella tenía razón. Pero las palabras de don Manuel resonaban en su mente. «Pero mamá, estoy cansado de lo seguro. No quiero seguir viviendo una vida que no me llena. La música es lo que me hace sentir vivo». La mirada de su madre se oscureció. «¿Y yo? ¿Acaso no he trabajado todos estos años para darte un futuro mejor?». Las lágrimas brillaban en sus ojos, y Alejandro sintió un dolor punzante en el pecho. «Mamá, yo quiero hacer esto por mí. Quiero honrar tus sacrificios, pero no puedo hacerlo a costa de mi propia felicidad». La verdad que había mantenido oculta estaba ahora sobre la mesa,
desbordándose, el eco de su voz retumbó en la cocina y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Su madre bajó la cabeza, y con un hilo de voz, murmuró, no quiero perderte. No me perderás. Solo quiero ser quien soy, exclamó Alejandro, sintiendo el temor mezclarse con la esperanza. De repente, su madre levantó la mirada, y Alejandro pudo ver algo diferente en su rostro, una chispa de comprensión. Sin embargo, antes de que una respuesta pudiera escapar de sus labios, el sonido del teléfono rompió el silencio, interrumpiendo el momento. Su madre se apresuró a contestar, mientras Alejandro se perdió en sus pensamientos, esperando el desenlace de esta conversación crucial. Cuando colgó, la impaciencia de Alejandro creció. ¿Qué pasó? Necesito saber si puedes apoyarme en esto. Su madre se giró hacia él, y en su mirada había una mezcla de dolor y resignación. Alejandro, necesito que me prometas que lo que hagas, lo harás con el corazón y sin mirar atrás. Esa promesa, aunque simple, pesaba como una montaña en su pecho. Lo haré, mamá. Lo haré por mí, pero también por ti. La sensación de alivio llenó la habitación, pero antes de que pudiera celebrar su pequeño triunfo, su madre recibió un mensaje en su teléfono. Al leerlo, su expresión cambió drásticamente. Oh, no, no puede ser. ¿Qué sucede? Frunció el ceño Alejandro. Al instante, su madre se volvió hacia él con una mirada que le heló la sangre. Hay un problema en el taller. Necesito que me ayudes. La tensión se palpaba en el aire. Esta era la complicación que menos esperaban. Sin perder tiempo, Alejandro se levantó, el deber apremiándolo. Mientras corría hacia la puerta, un nuevo dilema se instaló en su corazón, entre sus sueños musicalizados y los inminentes problemas familiares, un giro inesperado se cernía sobre él. ¿Podría cumplir su promesa y soñar en medio del caos? La respuesta se deslizaba en su mente, mientras el eco de la guitarra aún resonaba en su interior. Pero nada podría prepararlo para lo que vendría. Alejandro salió de la casa con el corazón latiendo con fuerza y la mente a 1000 por hora. El olor a café y pan recién hecho quedaba atrás, pero sus pensamientos permanecían atrapados en la reciente conversación con su madre. Esa promesa lanzada al aire, lo haré por mí, pero también por ti, reverberaba en su cabeza mientras corría hacia el taller. Las calles estaban llenas de vida, el bullicio de los vendedores ambulantes, el risas de los niños jugando y el suave murmullo de las conversaciones coloquiales creaban un telón de fondo vibrante. Pero para Alejandro, todo sonaba distante. Había olvidado la música del mundo exterior y solo podía pensar en qué tipo de problemas podría enfrentar en el taller. Al llegar, se encontró con un lugar en caos. Las máquinas estaban paradas, los empleados murmuraban entre ellos y su madre estaba en el centro, con airados gestos que delataban su frustración. La preocupación hundía sus hombros. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Alejandro, acercándose. «No tenemos suficientes materiales para terminar el pedido de esta semana», respondió ella, su voz tensa. «Si no lo logramos, perderemos contratos importantes. No sé cómo vamos a salir de esto». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿Y si pedimos un adelanto a los clientes? Tal vez puedan ayudarnos hasta que lleguen más suministros. Ya lo intenté, pero no están dispuestos a esperar. Tienes que entender, esto es una empresa pequeña y cada día que pasa cuesta mucho. La voz de su madre tembló, evidenciando el peso de la carga que llevaba. Alejandro sentía una mezcla de impotencia y ansiedad. Pero, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero ser parte de la solución, dijo con determinación. Necesito que coordines a los trabajadores, que asignen tareas y se preparen para lo que venga. Pero lo más difícil es que, con todo esto, dudo que pueda estar presente para apoyarte en tu concurso, dijo su madre, sus ojos llenos de lágrimas. La presión se intensificó en el pecho de Alejandro. Había esperado claramente esa misma conversación, pero no en este contexto. ¿Qué? No. Eso no es justo. Esto es mi oportunidad, gritó sin querer, notando cómo el dolor se transformaba en una ola de frustración. Sin embargo, una parte de él, una parte más sabia y calmada, comenzó a meditarlo. ¿Era esta su realidad ahora? ¿Debería dejar de lado su sueño por el bienestar de su familia? Sintió como más de una lágrima empezaba a asomarse en sus ojos.
Lo sé, hijo. Créeme que me duele decirlo. Pero necesitas concentrarte en lo que realmente importa. No quiero que sientas que fallaste, dijo su madre, atrapada entre la sinceridad y la desesperación. Alejandro respiró hondo. El peso de la decisión se instalaba con firmeza, y eso lo llevaba a pensar que tal vez, solo tal vez, se podía encontrar una solución. No quiero dejar esto de lado. Podemos buscar opciones, reunir todo lo necesario. La mirada de su madre se suavizó al escuchar su resolución. Tal vez si unimos fuerzas, podamos superar esto. La chispa de esperanza regresó a sus ojos, como un rayo de luz que atraviesa una tormenta, en medio de la crisis, iluminados por las luces parpadeantes de las máquinas, ambos comenzaron a planear. Alejandro se prometió que si lograba ayudar a su madre, aún podría hallar una forma de participar en el concurso. Pero no podía evitar reservar un rincón de su corazón para esa música que tanto deseó. Al final de la jornada, en el seno del taller repleto de trabajo, su madre se acercó y, en un susurro, dijo, «Gracias, Alejandro. No sé qué haríamos sin ti». Pero justo cuando comenzaban a vislumbrar la posibilidad de resolver la crisis, el teléfono sonó de nuevo. Su madre lo miró con incertidumbre. «Es don Manuel». Las palabras se le atragantaron en la garganta. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué está pasando? Su corazón latía con fuerza. Mientras su madre contestaba, una leve sombra cruzó su rostro. El silencio era inquietante, y Alejandro no sabía que esa conversación cambiaría todo. ¿Qué le revelaría don Manuel? ¿Qué marcaría un antes y un después en sus vidas? El sonido de la voz de su madre al otro lado del teléfono se volvió indiscernible para Alejandro. Cada palabra parecía desvanecerse en un eco que reverberaba en su mente. Miraba su rostro, pero no veía en él la expresión esperada de calma ni de resolución. En cambio, una preocupación profunda se estaba formando. Sus ojos se entrecerraban mientras escuchaba, como si necesitara concentrarse en cada sílaba. Sí, don Manuel, entiendo, dijo su madre, su tono ahora más severo. Alejandro pudo ver las líneas de su frente romperse en arrugas de preocupación y suspenso. Acelerando el ritmo de su respiración, se acercó un poco más, sintiendo que cada palpito de su corazón se convertía en un martillo de ansiedad. Cuando su madre colgó, el silencio regresó como un extraño visitante. Ambos se miraron, y Alejandro pudo sentir el peso de ese silencio pesado en sus hombros. ¿Qué ocurrió?, preguntó, su voz casi un susurro. Tenemos que hacer cambios, Alejandro. Don Manuel nos dio una ultimátum. Su madre respiró hondo, como si intentara tragarse algo mucho más grande que la realidad. Si no cumplimos con el pedido a tiempo, no solo perderemos el contrato, ellos están considerando sacar a la empresa del suministro y buscar otro proveedor. Eso nos podría dejar en bancarrota. La noticia golpeó a Alejandro como un jarro de agua helada. La idea de perder todo lo que había construido su familia era aterradora. Aún así, en ese momento crítico, comprendió que no podía dejarse llevar por el pánico. Estamos juntos en esto. Podemos intensificar nuestro trabajo, hacerlo día y noche si es necesario, dijo, tratando de transmitir apoyo. Por eso, debo pedirte que asumas más responsabilidades, añadió su madre, su voz temblando. No solo coordinar a los trabajadores, crear un nuevo plan de producción, sino también ahorrar todos los costos posibles. La situación no es fácil y no sé cuánto tiempo podemos aguantar. La decisión se convertía en un peso cada vez más complicado de cargar. Alejandro sintió como si su sueño de participar en el concurso se desvanecía con cada palabra que salía de los labios de su madre. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no logramos lo que se espera de nosotros?, preguntó, con un nudo en la garganta. Debemos tener fe, hijo. Tal vez lo más importante ahora sea trabajar en equipo. No puedo estar en cada rincón del taller, así que necesito que estés allí. Además, se detuvo, casi con miedo de mencionar lo que estaba a punto de decir. Ya no puedo ser la única que mantenga nuestras esperanzas. Es tu futuro también. Sus palabras enturbiaron aún más la mente de Alejandro. Una decisión tan monumental requería una fortaleza que en ese momento no se sentía capaz de asumir.
Salió por un momento a la calle, necesitaba aire fresco, claridad, la carga era abrumadora. Las lágrimas de frustración que contenía llegaron como una marea alta. Se sentó en un banco del parque cercano, viendo pasar a la gente sin realmente verlos. Parecía un mundo ajeno, uno que no podía entender. Allí, solo, recordó su promesa, lo haré por mí, pero también por ti. ¿Era eso posible? Con un nuevo propósito, se puso de pie de un salto. Regresó al taller decidido a luchar por lo que les unía. Había una clase de amor en la lucha, un tipo de éxito que no se medía necesariamente en trofeos, sino en la determinación de mantener a flote lo más valioso por encima de todo. Cuando regresó, encontró a su madre revisando papeles. Vamos a realizar una reunión con el equipo. Necesitamos unir fuerzas. Si nos organizamos, seremos más fuertes, propuso con una nueva lucidez en su voz. Su madre lo miró, y por primera vez desde que habían comenzado la crisis, vio destellos de esperanza en sus ojos cansados. Tienes razón, Alejandro. Si tenemos un plan, podemos hacerlo. Pero justo cuando comenzaban a sentir que estaban en el camino correcto, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era un número desconocido. ¿Quién será?, se preguntó Alejandro, su corazón latiendo otra vez al compás del nerviosismo. La incertidumbre llenó la habitación mientras su madre atendía, y en ese instante, ambos entendieron que su vida podría dar un giro inesperado. ¿Qué sucede ahora?, murmuró Alejandro al ver la expresión de sorpresa en el rostro de su madre. Su voz era un eco de inquietud. ¿Qué nuevo desafío estaban a punto de enfrentar en medio de su lucha por sobrevivir? La expresión en el rostro de su madre se tornó una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro, casi sin poder contener el aliento, se acercó más para escuchar. Don Manuel, comenzó su madre, con voz entrecortada. Ha solicitado una reunión. Quiere que vayamos a su oficina esta tarde. Dice que tiene nuevos términos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nuevos términos? ¿Qué quiere decir?, preguntó, sintiendo que el ya pesado aire se tornaba aún más denso. La mirada de su madre se oscureció, como si un rayo de sol hubiera sido cubierto por nubes oscuras. Creo que está planteando una oferta. Pero no creo que sea favorable para nosotros, respondió ella, su tono tan grave que amplificó la inquietud de Alejandro. ¿Qué hay de nuestra propuesta? Hemos trabajado tanto para cumplir con lo que pidió, se quejó, casi con desesperación. Yo, no sé, admitió su madre, mirando el suelo como si buscara respuestas entre las baldosas. Él está preocupado. No solo por el contrato, también por su imagen. No le gusta que haya una posible competencia, y parece que está buscando maneras de asegurarse de que estemos a su lado. El nombre de don Manuel resonaba en la mente de Alejandro como un eco ominoso. Sabía que era un hombre influyente, y aunque siempre había tratado con respeto a su madre, nunca había tenido una conexión personal que pudiera haberlo salvado de decisiones drásticas. Fue entonces cuando la duda golpeó con fuerza. ¿Y si acepta hacer las cosas de otra forma? ¿Qué podría ofrecernos que no nos deje salir a flote? Su madre lo miró con ojos de súplica. Debemos ir con calma, Alejandro. No podemos permitir que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Necesitamos escuchar antes de explicarle nuestra posición. No tenemos margen para perder este contrato. Pasaron las horas en un susurro, un tic-tac constante que se intensificaba a medida que se acercaba la reunión. Alejandro apenas podía pensar en otras cosas que no fueran las palabras de su madre. Iban a tener que enfrentarse a una verdad que podría cambiar su vida, y una llama de ansiedad se encendía en su pecho con cada tic del reloj. Finalmente, llegaron a la oficina de don Manuel. Apenas cruzaron la puerta, el ambiente ya era opresivo. Las paredes estaban adornadas con medallas y orgullosos diplomas, premios que celebraban la grandeza de un hombre que había construido su imperio con astucia. Se sentaron frente a él, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar, su voz llena de autoridad. Miren, empezó don Manuel, entrelazando los dedos sobre su escritorio. Entendí sus dificultades. Esta empresa necesita cambios. Estoy dispuesto a ayudarlos, pero a un precio.
Hable, respondió Alejandro, tratando de mantener una postura valiente, pero sus manos temblaban levemente bajo la mesa. Don Manuel le lanzó una mirada calculadora. Puedo ofrecerles apoyo para que sigan adelante con la producción. Pero a cambio, quiero que me den el 25 de su participación. Así aseguraré su futuro con el contrato. Las palabras retumbaron en la mente de Alejandro. Es una extorsión. No podemos aceptar eso, pensó, pero al mirar a su madre, vio la preocupación reflejada en su rostro. La batalla emocional se intensificaba por dentro. ¿Qué piensas, Alejandro?, preguntó su madre, sacándolo de sus pensamientos. Un silencio pesado colmó el espacio entre todos ellos. Alejandro pudo visualizar cómo, con un movimiento, su familia se desvanecía bajo la presión. ¿Aceptamos en la debilidad o luchamos con la esperanza?, se cuestionó. La tensión era palpable, no solo entre ellos tres, sino en toda la sala. La decisión que estaba por tomar sería el punto de quiebre en sus vidas. Tomando aire, Alejandro sintió que debía hablar. Lo pensaré, fue lo único que logró articular, a pesar de que su estómago se retorcía de frustración. La sombra del desafío no sería tan fácil de enfrentar. Pero en el fondo, sabía que un dilema de este tipo podía cambiar no solo su futuro, sino el de toda su familia. Al salir de la oficina, el peso de su elección se instaló como prueba de fuego, y su mente comenzaba a girar en torno a la próxima jugada. ¿Estamos realmente listos para arriesgar todo?, se preguntó. Volvieron al taller en silencio, cada uno inmerso en pensamientos profundos. Solo una visión brillaba en la mente de Alejandro: cómo girar esta amenaza a su favor, y si había un camino oculto que aún no habían explorado. El cielo empezaba a oscurecerse mientras llegaban, y en su corazón se gestaba un nuevo plan. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría encontrar la solución, una llamada entró de nuevo en su móvil. Era un número desconocido, pero esta vez sintió que podría ser la respuesta que tanto necesitaba. ¿Listo para descubrir un nuevo giro en nuestra historia?, se preguntó, comenzando a sentir los nervios recorrer su cuerpo una vez más. ¿Quién estaría al otro lado? Alejandro sintió como si el mundo se detuviera por un instante. Miró su teléfono con expectación, el corazón latiendo desbocado. La llamada seguía sonando y el miedo a responder se entrelazaba con un hilo de esperanza. Decidido, apretó el botón y llevó el teléfono a su oído. Hola, su voz sonó más temblorosa de lo que deseaba. Hola, Alejandro. Soy Clara, de Marketing Internacional, respondió una voz femenina desde el otro lado. He escuchado sobre la reunión con don Manuel. Clara. La mente de Alejandro se llenó de recuerdos. Clara había sido una residente en la misma comunidad, alguien con quien había compartido sueños y anhelos en su infancia. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó, intrigado. Lo siento, pero no es fácil de explicar. He tenido acceso a varias conversaciones que no deberían haberse compartido. Creo que necesitas saber algo, explicó Clara con un tono grave. Don Manuel no es lo que parece. Su oferta es solo una fachada. ¿Qué quieres decir? Alejandro necesitaba respuestas, cada palabra de Clara estaba cargada de inquietud. Te felicito por haber llegado hasta aquí, Alejandro. Pero don Manuel está jugando una partida más grande. Una de muchas jugadas donde siempre gana, continuó Clara. Él ve en tu familia una amenaza. ¿Sabes cuántas empresas ha dejado caer por no seguir su juego? El estómago de Alejandro se revolvió. La idea de convertirse en otra pieza sacrificada en el tablero de don Manuel lo llenó de rabia y determinación. ¿Y cómo sabes todo esto? ¿Por qué deberías ayudarme?, se defendió, consciente de que nada era gratuito en esos círculos. Porque creo en el talento de tu familia. Y yo misma he estado en una situación similar, confesó Clara. La sinceridad en su voz era palpable. Mi madre perdió su negocio por culpa de don Manuel y su red de influencias. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras arrebata a otros lo que es justo. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Alejandro. Su mente comenzó a arder con la idea de que no solo se trataba de él y su madre, era una lucha contra un sistema. ¿Qué sugieres que haga? Su voz, ahora firme, reflejaba un renovado sentido de urgencia.
Debes reunir pruebas, hablar con aquellos que han caído ante él. Y necesito que me ayudes a exponer su cara oculta. No podemos dejar que continúe haciéndolo, explicó Clara. Con cada oración, un fuego crecía en el interior de Alejandro, una mezcla de miedo y valentía. Estoy dentro, pero no sé por dónde empezar, admitió. Podemos coordinar, pero primero debes tener cuidado. No puedes confiar en nadie alrededor de don Manuel. Cada movimiento que hagas será observado. Necesitas herramientas, aliados que no están ciegos a lo que realmente pasa, aconsejó Clara, su voz cada vez más decidida. Un silencio pesado se apoderó de la conversación mientras Alejandro reflexionaba. Nunca había pensado que se vería en medio de una conspiración contra un hombre tan poderoso. Pero la sensación de justicia comenzaba a apoderarse de su corazón, y su mente ya pensaba en la mejor forma de actuar. Un ruido en la tienda lo sacó de su trance. Su madre miraba por la ventana, un brillo de ansiedad en sus ojos. Alejandro comprendió que no podía mantener este secreto por mucho tiempo, pero también sabía que debía protegerla a toda costa. Te contactaré, Clara. Gracias, dijo antes de colgar, el peso del futuro en su mente como una sombra persistente, salió del taller y se acercó a su madre, quien lo miraba con preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó, penetrando en su alma con su mirada. Sí, madre. Solo estoy pensando en cómo negociar mejor con don Manuel, mintió, sintiendo el peso de su reciente elección y el peligro que acechaba. Mientras se acomodaban en casa, la noche se transformaba en un espacio de silencio inquietante. Alejandro sabía que la lucha apenas comenzaba. La llamada había abierto puertas a un mundo desconocido, y en él podía estar la respuesta que tanto buscaban para liberarse de la opresión de don Manuel, pero justo cuando estaba a punto de formular un plan, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era un mensaje de texto de un número anónimo: no te acerques a don Manuel. Te están observando. Hasta que sepas que estás listo para jugar, quienes son tus verdaderos aliados. Cada palabra cayó como una bomba en su pecho, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién era ese desconocido? Sabía que el laberinto en el que se estaba metiendo era mucho más complicado de lo que había anticipado. Con las emociones corriendo, Alejandro devoró el contenido de su mente y se preparó para lo que vendría. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger lo que amamos?, se preguntó, mirándose en el espejo, como si la batalla ya hubiera comenzado. La noche se volvió densa, cada sombra parecía ocultar un secreto. Alejandro no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Quién era el que lo advertía? ¿Podría ser una trampa de don Manuel, o un verdadero aliado intentando ayudarlo? Las dudas giraban en su mente como un torbellino. Decidió que lo mejor era actuar rápido. No podía esperar más. Con un profundo suspiro, miró a su madre, quien reposaba en el sofá, un libro en las manos, pero sus ojos estaban perdidos en la nada. Madre, necesito saber algo importante, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad que podría cambiarlo todo. Su madre levantó la vista, y en sus ojos vio la chispa de preocupación. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, dejando de lado su libro, como si ya intuyera que no sería un asunto simple. Hay algo sobre don Manuel y su oferta, no es lo que parece. Clara me han contado algunas cosas. Alejandro se detuvo, sintiendo como cada sílaba pesaba en su corazón. Están en juego muchas cosas más que nosotros, madre. Su reputación y su imperio están construidos sobre mentiras y manipulación. ¿Clara? Esa niña que conocías de pequeño, murmuró su madre, recordando a la joven amiguera de su hijo. Su mirada se tornó aún más seria. Alejandro, tienes que tener cuidado. La gente como don Manuel no perdona. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No solo por mí, sino por todos los que ha lastimado, respondió con determinación. Debes confiar en mí. Clara me ayudará a encontrar pruebas y aliados. Por un instante, un destello de miedo cruzó los ojos de su madre. Alejandro comprendía que su madre quería protegerlo, y también estaba aterrorizada por las posibles consecuencias. No puedo perderte a ti, Alejandro. Eres todo lo que tengo, dijo su madre, la fragilidad en su voz se sentía como un hilo a punto de romperse.
Estaré bien, lo prometo. Pero necesito que confíes en mí. Tu fuerza me ha hecho quien soy, y estoy listo para luchar. La resolución de Alejandro encendió un destello de esperanza en los ojos cansados de su madre. Mientras esos momentos de sinceridad se entrelazaban, el teléfono de Alejandro vibró otra vez, interrumpiendo la intimidad del momento. Era otra notificación, un grupo de chat que había creado con Clara y otros contactos que podrían ayudar. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera no fueron los nombres en la pantalla, sino un mensaje, otro completamente diferente y escalofriante: no digas nada. La vigilancia es más intensa de lo que crees. El pavor se intensificó en su interior. ¿Qué significa esto?, murmuró para sí mismo. Tenía que actuar, pero con cada pieza de información, cada movimiento que planeaba hacer, el peligro se hacía más palpable. ¿Qué ocurre, hijo?, la voz de su madre lo sacó de su concentración. Nada, solo un mensaje de grupo, mintió nuevamente, decidido a protegerla de la ansiedad que lo invadía. Sin embargo, la decisión de involucrarse en este juego mortal ya estaba tomada. Las horas se convirtieron en un torrente de planes y estrategias, entretejiendo sus primeras acciones mientras la postura del peligro se hacía más evidente. En su interior, una mezcla de miedo y determinación ardía. Sabía que la lucha que se estaba gestando era más grande y peligrosa de lo que había anticipado. Pero el recuerdo de su madre, de todo lo que había sacrificado por él, era su impulso. Juntos saldremos de esta, pensó, aferrándose a la luz de esperanza. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro envió un breve mensaje a Clara: estoy listo para empezar. Dime cuándo y dónde. La respuesta fue rápida, y la promesa de la acción lo llenó de adrenalina, pero justo cuando la conversación avanzaba, una nueva advertencia llegó por parte de la misma fuente anónima: ten cuidado. Don Manuel ha comenzado a jugar su siguiente carta. Te están marcando. Un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro sabía que la próxima jugada podría ser decisiva. ¿Sería él el siguiente en caer, o se levantaría con fuerza para cambiar su destino? Con la determinación en sus ojos, se preparó, listo para enfrentar esa batalla que ya había empezado a escribir su futuro. ¿Qué más nos queda por arriesgar, madre?, se preguntó en voz alta, mientras la noche caía, sus susurros llenos de promesas de valentía, atravesando la penumbra hacia lo desconocido. La mañana llegó cargada de tensiones. Alejandro se despertó antes que el sol asomara por su ventana, su mente trabajando a 1000 por hora. La amenaza de don Manuel pesaba más que cualquier cobija que intentara cubrirlo del frío de la incertidumbre. Con un gemido bajo, se levantó y miró a su madre, que despertaba lentamente en el sofá. Ella parecía un reflejo de su propia angustia, aunque su rostro intentaba mostrar una calma que ya no se podía sostener. Desayunaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Alejandro no podía sacar de su mente el ominoso mensaje de la noche anterior. Mientras masticaba un trozo de pan, las palabras "te están marcando" resonaban en su cabeza, como un eco infinito que lo empujaba a actuar. De repente, sintió la urgencia de prepararse para la reunión que tendría con Clara. «Mamá, voy a salir», dijo al levantarse de la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó su madre, con un tono de voz que revelaba su preocupación. «Solo necesito hablar con Clara». «Algo importante», respondió, tratando de que su voz sonara firme, aunque sabiendo que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso. «Ten cuidado, por favor, no querría perderte», le advirtió ella, su mirada repleta de una mezcla de duda y amor. Alejandro asintió, sintiendo el nudo en su pecho crecer más apretado. Después de una corta caminata, llegó al café donde había acordado encontrarse con Clara. El aire fresco le llenó los pulmones, y aunque el sol brillaba, cada paso parecía pesado, cargado de la incertidumbre que traía con él. Se sentó en una mesa en la esquina, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie. Clara llegó poco después, su expresión mostraba el mismo nerviosismo. «¿Qué pasó, Alejandro?» «Te veía preocupado», dijo, los ojos fijos en los de él. «Recibí un mensaje anónimo anoche. Habla de vigilancia y de los planes de don Manuel. Estoy empezando a pensar que la situación es más delicada de lo que creíamos», confesó Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. «¿Qué crees que debemos hacer?»,
preguntó Clara, frunciendo el ceño con determinación pero sin saber del todo a dónde los llevaría esa conversación. Necesitamos reunir pruebas, algo que lo incrimine de forma evidente, dijo él, recordando las historias de dolor que había escuchado sobre las personas a las que don Manuel había arruinado. No solo se trata de mí, debemos cuidar a todos los que podrían verse afectados. Clara asintió, su rostro endureciéndose. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos a conseguir información. Pero esto puede ser peligroso, hay que ser astutos. Solo al hablar de formar un plan, Alejandro sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Podía percibir el fuego de la valentía encender su espíritu. Pero al mismo tiempo, la sombra de la duda cruzaba por su mente, eran lo suficientemente fuertes para enfrentar a un hombre como don Manuel, mientras discutían ideas. El sonido de un timbre en un teléfono resonó a su alrededor, y ambos se giraron al unísono al ver a un hombre en la entrada del café. Él era un desconocido, con un traje oscuro, y sus ojos parecían escanear la multitud con desprecio y concentración. La rigidez de su postura hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alejandro. ¿Qué pasa?, preguntó Clara en voz baja, notando la tensión. No lo sé, pero parece que está buscando algo o a alguien, respondió Alejandro, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Esa figura no era un simple cliente del café, era un aviso, un recordatorio de que estaban bajo la mirada atenta de don Manuel y su red de aliados. Con cada segundo que pasaba, las cartas se estaban repartiendo en un juego peligroso y mortal. Tenemos que irnos, ahora, dijo Alejandro, empujando su silla con prisa. No podemos quedarnos aquí. Salieron del café, pero al sentir el aire fresco en sus rostros, el eco del peligro ya latía en sus oídos. Era como si el mundo que conocían estuviera desvaneciéndose, y todo lo que quedaba era una línea delgada que los separaba. De la verdad, cuando miraron hacia atrás, el hombre del traje oscuro había desaparecido entre la multitud, pero la sensación de persecución permanecía. Alejandro sabía que ya no había vuelta atrás, que se habían adentrado en un camino que cambiaría todo. «¿Y si realmente están sobre nosotros?», murmuró Clara, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desafío. «Entonces pelearemos», respondió Alejandro con determinación. «No sé qué depara el futuro, pero no podemos rendirnos. Esto apenas comienza». Justo cuando se alejaban, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Alejandro: «No puedes escapar de lo que ya ha comenzado. La sombra de don Manuel te seguirá a donde vayas». Un nuevo escalofrío recorrió su espalda mientras la angustia tomaba el control. Cada paso que daban lo acercaba más al abismo, y Alejandro sabía que sería una batalla por la vida o la libertad. ¿Sería realmente capaz de enfrentar al monstruo que había invadido tantas vidas, incluida la suya? Este dilema lo desgarraba, pero la respuesta ya estaba dentro de él, esperando ser liberada. Alejandro despertó con el corazón en un puño. El sol entraba por la ventana, bañando su habitación en un dorado cálido, pero la paz se sentía lejana. Había llegado el momento de enfrentar el reto más grande de su vida. Hacía falta valentía, no solo para luchar por su sueño musical, sino para proteger a su madre y su hogar del monstruo que se cernía sobre ellos. Don Manuel, después de un desayuno silencioso, donde la mirada preocupada de su madre decía más que 1000 palabras, Alejandro salió decidido a encontrar la solución. Había hablado con Clara y sabía que la información y las pruebas eran la clave. La justicia que buscaban no sería sencilla, pero la unión en la lucha les daría la fuerza necesaria. Las calles de la ciudad lo recibieron con la energía habitual, pero Alejandro sentía que todo era diferente. Este día él no era un simple trabajador en el taller, era un guerrero en busca de la verdad. Así llegó a casa de Clara, donde se sentaron a organizar su estrategia. Con cada palabra intercambiada, cada idea compartida, la esperanza brillaba un poco más. «Primero debemos acercarnos a quienes han perdido ante don Manuel», dijo Alejandro, su mente fluyendo con determinación. «Sus historias pueden ser pruebas concretas sobre su conducta corrupta». Clara asintió. «Hay un par de negocios que cayeron debido a él. Si logramos recopilar sus testimonios y reunir los documentos que respalden sus quejas, podremos hacer algo». Así, unieron fuerzas. Hablaron con algunos dueños de negocios que habían sufrido a manos de la codicia de don Manuel y comenzaron a recolectar información.
Cada relato alboreaba el mismo patrón: explotación, manipulaciones y traiciones. Un laberinto que necesitaba ser expuesto. Cómo ardía la pasión en el corazón de Alejandro mientras se adentraba más en esta lucha. Finalmente, la música que había sentido perdida empezaba a resonar de nuevo en su alma. Aquella pasión que sentía por la guitarra se transformaba en un canto de esperanza por su gente. Mientras trabajaban incansablemente, el mensaje del informante desconocido seguía reverberando en su mente. Sabía que no podían bajar la guardia, que el peligro era real. Pero también estaba decidido a no dejarse amedrentar. Con el apoyo de Clara, el amor por su madre y el recuerdo de tantos sacrificios a lo largo de los años, Alejandro se sentía más fuerte que nunca. Finalmente, llegó el día de la reunión en el taller. Junto a su madre, presentaron sus hallazgos a los trabajadores. Explicaron la situación sin ocultar los riesgos, pero también las oportunidades. Cada mirada era un testimonio del cambio que estaba comenzando. El peso de la incertidumbre fue reemplazado por la fuerza colectiva del grupo. Juntos podían desafiar a don Manuel. Hoy marcamos un nuevo comienzo, dijo Alejandro, su voz resonando con firmeza. No solo por nosotros, sino por todos los que han luchado y han caído. Somos más fuertes juntos. Las miradas de sus compañeros se iluminaron con determinación. Un coro de voces llenó el taller, un canto de unidad y resolución. Los miedos se disiparon, y en su lugar brotó la energía de un pueblo decidido a luchar. La música volvió a fluir, pero esta vez no era solo un canto, era un grito de guerra, como si el universo conspirara a su favor. Un día después, recibieron una llamada de un famoso periodista que había oído hablar de su historia. «Quiero hacer un reportaje sobre ustedes y su lucha contra don Manuel», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Esto necesita ser expuesto rápidamente». Era la oportunidad que esperaban. En cuestión de días, la historia de Alejandro se volvió viral. Las cámaras se encendieron y la verdad salió a la luz. Don Manuel no podía ocultar su influencia frente a la opinión pública. La explosión de apoyo fue abrumadora. Ancianos, jóvenes y niños de la comunidad comenzaron a organizarse para respaldar a Alejandro y a su madre. La marea de solidaridad era inquebrantable, el amor por lo que es justo crecía a cada instante. Hasta el día de la reunión final. Con don Manuel, el ambiente estaba repleto de esperanza. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, la tensión era palpable. Don Manuel, con esa mirada calculadora y fría, no podía ignorar la fuerza del viento que se levantaba en su contra. «Esto no se queda así», dijo con un tono amenazante. Alejandro, con la voz firme y el corazón latente, respondió: «El miedo que intentaste sembrar ya no tiene poder sobre nosotros. La comunidad ha tomado conciencia, y juntos somos más fuertes que un solo hombre». El silencio se volvió sepulcral. La certeza de la victoria iluminó su espíritu. Don Manuel salió derrotado, y con su caída, se llevó las mentiras que había cultivado durante años. La comunidad celebró su triunfo. Finalmente, Alejandro se fue a casa sintiendo el abrazo cálido del amor de su madre. Estaba allí, sonriendo a pesar del cansancio. «Lo hicimos, mamá», dijo Alejandro, sintiendo cómo las lágrimas de alegría brotaban en sus ojos. «Tu sacrificio valió la pena». Doña Rosa lo abrazó, su corazón lleno de orgullo. «Te lo dije, hijo. La valentía viene del amor, no del miedo». Y en ese momento, la música de la marimba floreció de nuevo, y las notas se unieron con el canto de la esperanza. La vida no sería perfecta, y el camino seguiría lleno de desafíos. Pero, ahora, Alejandro sabía que no estaba solo. Tenía a su madre, a su comunidad y la promesa eterna de seguir luchando por su sueño. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con todos tus amigos. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte más historias inspiradoras y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final en los comentarios. Es el momento de mostrar tu apoyo.